Pues hoy tenemos, ¿verdad? Tenemos el capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13 de Mateo. Pero mira por dónde nos vamos a empezar leyendo Mateo 13, sino que nos vamos a ir a otro evangelio, que es el evangelio de Lucas. Concretamente nos vamos a ir al último capítulo de Lucas, que es el capítulo 24. ¿Y por qué nos vamos a ir ahí? Pues por una cosita que me interesa leer, y es la siguiente. Antes de ascender el Señor a los cielos, en los versículos 44 y 45 dice así la palabra de Dios. Son palabras del Señor. El Señor les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué importancia es tener entendimiento de lo que estamos leyendo? Comprender las Escrituras. ¿Qué importante es? ¿Qué escritura había entonces? Lo que ahora conocemos como Antiguo Testamento. Pero hoy día esa preocupación sigue existiendo. Tenemos tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hay seria preocupación en la propia palabra para que entendamos lo que está escrito. Y ejemplo de ello es el capítulo de hoy, Mateo 13. Es un capítulo que se desarrolla cerca en Galilea, cerca del mar de Galilea, y en el segundo año, si mal no recuerdo, en el segundo año del ministerio del Señor. Sin duda ninguna, las protagonistas de este capítulo son las parábolas. La parábola, término parábola, deriva del arameo mashal, que viene a ser relatos cortos donde se nos exponen, se nos hace entender verdades espirituales, pero comparándolas con la vida real. Tenemos varias de esas parábolas, todas muy conocidas. Tenemos la parábola del sembrador, tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, la parábola de la perla esa muy valiosa, la parábola del tesoro escondido, y finaliza con la parábola de esa red que es tirada al mar para capturar peces que luego son de alguna manera escogidos. Y además de exponerse estas parábolas, hay una pequeña explicación de cada una de ellas, o más o menos de todas ellas, por parte del Señor. Bueno, pues eso está ahí. Son pasajes muy conocidos, pasajes de los que seguro hemos escuchado comentarios, estudios, etcétera, etcétera. Realmente es un capítulo agradable de leer, se entiende bien. Yo no me voy a entretener especialmente en ninguna de ellas, porque me ha llamado la atención un par de cosas. La primera, la cantidad de veces que se repite el reino del cielo, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Creo que unas 9 o 10 veces. Y también hay otra palabra que se repite mucho, que es entender. ¿Habéis entendido? El entendimiento. Y en estas dos cuestiones me quisiera detener un poco, ¿vale? En este capítulo de Mateo, como decía, las principales protagonistas son las parábolas. Pero ¿sobre qué tratan las parábolas? Sobre el reino de los cielos. Es curioso porque Mateo no menciona el reino de Dios, como se ve en otro evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que este evangelio está escrito para judíos, y sabemos lo estrictos que son con el nombre de Dios. Sabemos que el reino de los cielos, el reino de Dios, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14. Y establece comparativas. Va estableciendo comparativas. El reino de los cielos es como aquel hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es como aquel mercader, es semejante a aquel mercader que buscaba esas perlas muy valiosas. Es semejante también a esa semilla de mostaza, es semejante a un tesoro escondido.
es semejante a esa red, como decía antes, que es lanzada al mar para atrapar peces. Muy bien, todo esto está muy bien, se entiende. Y la primera de ellas, ¿cuál es? La primera es la parábola del sembrador. Y me quiero ir a la parábola del sembrador, pero no en Mateo. Nos vamos a ir a Marcos. Marcos 4 y versículos 10 al 12. Pues vamos para allá. Y nos vamos a entretener ahí unos minutos. ¿Por qué nos vamos a venir a Marcos? En Marcos viene esta parábola del sembrador. Aquí la tenemos. Pero viene un preámbulo que no está en Mateo. Y es lo que quería compartir ahora. ¿Y cuál es ese preámbulo? Dice así, versículos 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y el Señor les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es curioso porque aquí se menciona el misterio del reino de Dios. ¿Por qué se habla del misterio del reino de Dios? ¿Qué es un misterio? Misterio viene a ser un hecho del que no se sabe el origen y no se puede explicar, no se puede entender. Nosotros sabemos que el reino de Dios ha venido en la persona de Jesucristo, ha venido en su persona, en sus obras, en sus hechos, en sus palabras. Y sabemos que terminará por consumarse al final de los tiempos. Pues bien, aquí el Señor está desvelando ese misterio. Está dándolo a conocer lo que había sido un misterio. De hecho, en el primer capítulo de Colosenses dice así, dice Pablo, este misterio ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Lo que era un misterio está siendo revelado. Pero es curioso cómo el Señor lo va revelando, lo va dando a conocer, pero de una manera muy concreta. Y lo dice aquí en Marcos, un poquito más adelante. Vámonos a los versículos 33 y 34 de este capítulo 4 de Marcos. Dice así, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Hay como dos niveles. A uno le habla en parábolas y a otro les habla de todo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por la preparación, por el estado de sus corazones. ¿Por qué motivo? Había como dos niveles. A uno les hablaba en forma de parábola, muy sencillas, fáciles de entender, pero a los discípulos, además de las parábolas, les daba a conocer todo lo demás. Es curioso la manera en la que el Señor va exponiendo lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué hace esto así? Y yo me preguntaba, ¿y dónde estoy yo? ¿En qué grupo? ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Qué nivel de entendimiento tengo de la palabra? Porque la palabra, no cabe duda que es necesario que sea entendida. Y para entender la palabra, yo diría que hace falta como una doble cerradura. Porque dándole vuelta a esto, digo, bueno, ¿cómo lo puedo exponer? Que se me entienda. Una doble cerradura. ¿Y cuáles son estas cerraduras? La cerradura hay que abrirla. Necesito una primera llave. ¿Cuál es esa primera llave que necesito? Viene en Mateo 13.
pero quería compartirlo en otra versión, que es la Pechita. Y mientras abro, os recuerdo que todos los evangelios han sido escritos en griego, excepto la Pechita, que está escrita en arameo. Y quería leer la versión de la Pechita de estos pasajes. Concretamente, estamos en el capítulo 13 y los versículos 14 y 15. Nos vamos a ir al 13, 14 y 15. ¿Y qué dice en la Pechita? Nos dice, son palabras del Señor. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no escuchan ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. ¿Y esto por qué? Si están oyendo, ¿por qué no terminan de entender lo que están oyendo? Y viendo lo que están viendo, ¿por qué no lo perciben? ¿Por qué motivo? Y sigue diciendo, porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, y con sus oídos escucharon con dificultad, y cerraron sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón y se arrepientan, y yo los restaure. Son palabras del Señor. Por lo tanto, aquí vemos que esa primera llave para abrir ese entendimiento es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Nos lo dice aquí la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa segunda llave necesaria? Sin duda ninguna, la fe. La fe en Cristo Jesús. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. El arrepentimiento frente al pecado. Y fe de tierra fértil, aquella tierra en la que se sembró buena semilla. Y la fe en la obra redentora del Señor. Son dos cuestiones que van íntimamente unidas. El arrepentimiento y la fe. Bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué no basta solamente el arrepentimiento? A ver, hermanos, el arrepentimiento puede surgir en cualquier persona sin necesidad de conocer a Cristo. El arrepentimiento puede surgir de manera natural. Cuando uno ha hecho una obra mal, cuando uno ha hecho algo malo, su propia conciencia le está diciendo, oye, has obrado mal. Y puede venir esa necesidad de arrepentirse de lo que se haya hecho. Pero el arrepentimiento tiene que ser algo convincente, tiene que ser algo perdurable, tiene que ser algo de lo que realmente se esté convencido. Y eso es más difícil. Tiene que ser algo de lo que estemos realmente seguros y convencidos. Yo hago una pregunta, ¿quién es el que nos convence de la necesidad de arrepentimiento? El Espíritu que el Señor nos da. Por eso es necesaria la fe, porque por fe recibimos el Espíritu del Señor. Es importante arrepentimiento y la fe. La fe por la que recibimos el Espíritu, el que nos convence, el que nos quita el velo para tener acceso al entendimiento. Y esto no nos recuerda una cosa también. El Señor, cuando murió en la cruz, ¿qué velo se quitó también del medio? Aquel velo que estaba en el templo, que fue rasgado de arriba a abajo. Todo pasa por la obra del Señor. Hermano, de los 58 versículos que tiene este capítulo, yo me quedaría con uno. Versículo 51. ¿Y qué dice el versículo 51? Es una pregunta que hace el Señor. Una pregunta. Y las preguntas siempre exponen un poquito, porque tengo yo que contestar. ¿Y qué dice esta pregunta? La pregunta dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? El Señor, cuando terminó de exponer las parábolas, todas las que vienen en el capítulo 13 de Mateo, todas estas parábolas que he mencionado antes, y da su explicación, el Señor dice, ¿ustedes habéis entendido todas estas cosas? ¿Las habéis entendido o no? ¿Y qué respondieron los discípulos que estaban allí? Sí,
¿Las hemos entendido? ¿Y entonces qué responde el Señor? Dice el Señor: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Y esto qué es lo que es? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que si habían entendido lo que el Señor estaba haciendo, tienen que entender que lo viejo, lo que ya estaba escrito, lo que los judíos conocían hasta entonces, es compatible con lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo que Jesucristo estaba trayendo. El nuevo pacto en su sangre. Las dos cosas coexisten. Pero esa pregunta también no la podíamos hacer nosotros. ¿Permitimos que coexistan estos tesoros viejos y nuevos? Porque para los judíos posiblemente a lo viejo, de lo que ya conocían, de lo que estaban más convencidos, de lo que conocemos como Antiguo Testamento, les resultaría un poco complicado eso, a esos conocimientos traer lo nuevo. Le podrían resultar complicado. Pero ya a nosotros no nos resulta tan bien complicado lo que el Señor nos ha traído, la obra de Cristo Jesús, compatibilizarlo con lo antiguo. Tanto una cosa como la otra no son excluyentes, sino que se complementan. Muy bien. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hemos entendido la palabra de Dios? ¿La entendemos? Los que nos dedicamos a la docencia estamos siempre preguntando esto. Niño, ¿tú te has entendido? ¿Lo has entendido esto? ¿Lo has comprendido? Y cuando uno lleva tantos años viendo caras, tú sabes más o menos cómo está la cosa. Algunos, como dicen en lenguaje actual, están rayados. Otros te dicen que sí, aunque tú lo dudas. Otros están muy callados, pero tú dices, no, este se está enterando. ¿Cómo sé yo si el que está ahí sentado se está enterando? Muy sencillo, el día de la prueba. Cuando le pones allí por delante las preguntas, entonces ahí ya el que se ha enterado lo pondrá bien, y el que no se ha enterado, pues aquello estará diáfano. Y en nosotros, en nuestra vida espiritual, en el día de la prueba, ¿hemos entendido lo que se nos dice en la palabra? El día que tenemos tribulación, ¿hemos entendido la palabra y la ponemos en práctica? ¿O esa palabra como que no ha quedado en nuestro interior? No ha quedado ahí firme. No quisiera acabar sin compartir una cosa que creo que es interesante. El verbo entender deriva del arameo binah. ¿Qué significa binah? Binah significa entender, comprender, pero tiene otra acepción. ¿Cuál es la otra acepción que tiene? Considerar. Hay un ejercicio, de verdad, que yo lo he hecho y resulta la más de interesante, que es sustituir donde pone entender por considerar. Entonces, hay muchos versículos que toman un sentido muy interesante, porque nuestro entendimiento, yo creo que esto no lo duda nadie, nuestro entendimiento es limitado. ¿Cuántas veces le metemos mano a un pasaje de la Biblia? Mira, y aquello ni para atrás ni para adelante. ¿Pero qué es lo que me quiere decir aquí? Mi entendimiento es limitado. Pero me sustituye lo de entender por considerar. La misma palabra, la misma pregunta que hizo el Señor. ¿Habéis entendido todo esto? Sustitúyelo. ¿Habéis considerado todo esto? Puede ser que en un momento dado tú no entiendas parte de la palabra, pero considérala, tenla presente, porque hoy puede ser que no la entiendas, pero déjala ahí, no la rechaces, tenla cerca
y vuelve otro día. Porque si tú la rechazas, lo que estás haciendo es ignorarla voluntariamente. Y eso es grave. Porque si tú ignoras de manera voluntaria la palabra, ¿con qué vas a alimentar el espíritu que el Señor te ha dado? ¿Qué tipo de alimento le vas a dar? Si tú no le das alimento, el espíritu, ¿cómo está? Por eso, en el capítulo anterior de Mateo, se dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese será el pecado imperdonable. Que tú no alimentes al Espíritu Santo. Eso trae consecuencias. Por lo tanto, hermanos, este aspecto no se debería olvidar. No caer en la ignorancia voluntaria. Tener en consideración siempre la palabra de Dios. Por lo tanto, arrepentimiento, fe en la obra redentora del Señor y previamente a todo eso, considerar siempre la palabra de Dios. Porque yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde estamos nosotros? ¿En aquellos en los que el Señor les habla simplemente por parábolas y que entiendan lo justito? ¿O nosotros queremos más? Porque si queremos todo, tengamos en cuenta todo esto. Considerar siempre la palabra de Dios, el arrepentimiento y sobre todo mucha fe en la obra redentora del Señor. Esa obra redentora que nos aporta espíritu y ese espíritu nos convence y nos convence no solamente de arrepentimiento, sino de la veracidad de lo que aquí está escrito. A Él sea la gloria. Bendiciones, hermanos.